Hola chicos, ahora vamos a ver cómo resolver el ejercicio número 2 del ejercitario 2.2. El ejercicio es el siguiente. La suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono regular ABCDE, sabiendo que AB y CD son perpendiculares, es. Bueno, acá en el ejercicio nos da algunos datos importantes. Por ejemplo, el ejercicio dice que nuestro polígono es un polígono regular. Que el polígono sea regular, recuerden que implica que nuestro polígono, todos sus ángulos interiores tienen la misma medida, todos sus lados tienen la misma medida y todos sus ángulos exteriores también tienen la misma medida. En este caso nos habla de los ángulos internos. Recordemos que la suma de las medidas de los ángulos internos para cualquier polígono, no importa si es o no regular, tiene una formulita. Esa fórmula es S sub i es igual a 180 grados por n menos 2. Esa es la fórmula de la suma de los ángulos internos para cualquier polígono. En este caso nos dan los vértices de nuestro polígono. Dice A, B, C, D, E y este punto suspensivo implica que nuestro polígono tiene más vértices y no sabemos en total cuántos vértices tiene. Además nos dice como dato que AB y CD son perpendiculares. Eso se puede escribir como AB es perpendicular a CD. Esto implica que aquí hay un ángulo que mide 90 grados, o sea que hay un ángulo recto. Recuerden que el ángulo recto era el ángulo que medía 90 grados en el sistema sexagesimal. O sea que estos dos lados forman un ángulo recto entre sí. Y lo que nos pide es justamente la suma de los ángulos interiores de este polígono. Bien, como dato auxiliar vamos a necesitar un grafiquito. Entonces vamos a este gráfico. Supongamos que este es nuestro polígono que estamos viendo. El polígono tiene como vértices A, B, C, D, E y luego tiene más vértices que no sabemos cuáles son. Uniendo los vértices de A2 vamos teniendo los lados de los polígonos. Como dato aquí me dice que el lado AB con el lado CD son perpendiculares. Entonces el ángulo que forma el lado AB con el lado CD aquí forma un ángulo de 90 grados. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Aquí hay un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Bien, este ángulo se forma con la prolongación de dos lados del polígono. Entonces yo puedo decir que este angulito que está acá y este angulito que está acá son ángulos exteriores del polígono dado. Como el polígono es regular, todos los ángulos exteriores tienen la misma medida, por lo tanto este y este tienen la misma medida. Entonces aquí estamos teniendo un triángulo que es rectángulo porque tiene un ángulo recto y además es isósceles porque este lado y este lado tienen la misma medida, ya que este ángulo y este ángulo tienen la misma medida. O sea que acá tenemos un triángulo isósceles rectángulo. Bien, podemos calcular la medida de E, que es el ángulo exterior, ya que sabemos que en un triángulo la suma de todos los ángulos exteriores tiene que ser igual a 180 grados. Entonces podemos calcular eso. Bueno, lo calculamos entonces. Escribimos lo que se cumple. 90 grados más E más la otra E es igual a 180 grados por ser los tres ángulos de un triángulo cualquiera. E más E me va a dar igual a 2E, entonces me va a quedar lo siguiente. 2E es igual, este 90 puede pasar al otro lado restando, 180 grados menos 90 grados queda 90 grados. Como solamente quiero E, el 2 que está multiplicando puede pasar al otro lado dividiendo y me va a quedar entonces que E va a ser igual a 90 dividido 2, que es igual a 45 grados. O sea que cada uno de estos ángulos exteriores mide 45 grados. Bien, pero lo que yo quería era la suma de los ángulos internos. Entonces,
Vamos a ver cómo es un ángulo interno en este polígono. Un ángulo interno está por aquí, este es I, lo voy a llamar I al ángulo interno, este también es I. Como nuestro polígono es regular, todos los ángulos interiores tienen la misma medida. Además, sabemos que la suma de un ángulo interno y un ángulo externo en un polígono dado tiene que ser igual a 180, ya que el ángulo externo se forma de la prolongación de uno de sus lados. Entonces, la suma de estos dos ángulos me va a dar igual a 180 grados. Tenemos entonces la siguiente situación. La suma de E más I es igual a 180 grados. Entonces acá puedo sacar la I, despejo la I de ahí. Entonces la I me queda igual a 180 grados menos la medida del ángulo exterior, que ya lo calculamos que medía 45. Entonces restamos eso y tenemos la medida de I. 180 grados menos 45 grados me queda igual a 135 grados. Por lo tanto, la I, que era el ángulo interior, mide 135 grados. Como era un polígono regular, todos los ángulos internos miden 135 grados. Bien, ahora necesitamos saber la suma total de los ángulos internos, la suma completita. Y yo acá tengo solamente la suma de uno de ellos, o sea, el resultado de uno de ellos. En total, mi polígono tiene n cantidad de ángulos interiores. Entonces, la suma total de los ángulos interiores va a ser I más I más I más I más I n veces, que eso se puede escribir de la siguiente manera. Podemos escribir entonces I más I más I más I. Bueno, voy a escribir I más I más I, etcétera. Esto va a ocurrir n veces. Tiene que ser igual a la suma interior de los ángulos del polígono, o sea, la suma de los ángulos interiores. N veces en matemáticas se interpreta como un producto. Entonces esto lo podemos expresar de otra manera como n por i. Y eso va a ser igual a la suma interior que vimos aquí, que tenía una formulita que era 180 grados por n menos 2. Pero el valor de i sabemos cuánto es, ya lo calculamos por aquí y era 135. Por lo tanto, nuestra ecuación queda 135 por n, que es de esta situación, es igual a, y acá ya voy a realizar la distributiva, 180 por n, 180n, 180 por menos 2, menos 360. Me queda entonces aquí esto. Yo quiero el valor de n, entonces todas las n voy a pasar a un mismo lado. Y voy a tratar de despejar. Entonces, como tenemos aquí 135n y aquí 180n, el 135 voy a llevarlo al otro lado para que me quede positivo. Y el 360, que no tiene n, lo paso hacia la izquierda positivo. Siempre pasamos cambiando de signo. Entonces, 360 pasa a la izquierda positivo. 180, que ya estaba a la derecha, queda así mismo, 180n. Y 135, que estaba a la izquierda, pasa a la derecha negativo. Resolvemos los términos semejantes, podemos resolver estos dos entre sí. Y el resultado va a quedar 360 grados es igual, 180 menos 135 es igual a 45. Entonces acá me queda 45n. De ahí tengo que despejar mi n, el 45 está multiplicando, tiene que pasar al otro lado dividiendo. 360 dividido entre 45 es igual a 8, por lo tanto la n va a ser igual a 8. O 8 es igual a n, como lo quieran poner. Bueno, n era la cantidad de lados o la cantidad de ángulos interiores o la cantidad de ángulos exteriores del polígono.
pero a nosotros el ejercicio nos pide la suma de las medidas de los ángulos internos, entonces ese sub i lo que tenemos que calcular. Por lo tanto, tenemos que hacer un cálculo más en donde aplicamos esta formulita. S sub i es igual a 180 por n, pero n ya lo calculamos, vale 8, menos 2. Resolvemos eso y ya tenemos lo que pide nuestro ejercicio, que era la suma de los ángulos interiores. Bueno, entonces, 180 por 8 menos 2 queda igual a 1080. Por lo tanto, la suma de los ángulos interiores es igual a 1080 y nuestra respuesta va a ser la opción C.